En 2011, un tribunal de Florida condenó a Jaren Hare y a su novio, Charles Darnell, a 12 años de prisión a cada uno. Pero cuando descubras por qué recibieron esa condena, te vas a quedar sorprendido. 1 de julio de 2009. En el condado de Sumter, Florida, todo parecía normal dentro de una casa durante aquella noche. La familia tenía como mascota a una pitón birmana llamada Gypsy. Medía aproximadamente 12 pies de largo, pero esa noche, un pequeño descuido lo cambió todo. La pitón logró escapar del contenedor donde estaba encerrada y comenzó a moverse por la casa, hasta llegar directamente a la habitación de Cheyenne Hare, una niña de apenas 2 años. La pequeña estaba dormida en su cuna. Poco después, Charles Darnell se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. La pitón estaba enrollada alrededor de la niña. Intentó separar a la serpiente de la pequeña y llamó inmediatamente a los servicios de emergencia, pero ya era demasiado tarde. Cheyenne había muerto. Durante la investigación, también salió a la luz que el contenedor utilizado para mantener a la pitón no era lo suficientemente seguro. Los expertos también señalaron que Gypsy se encontraba en un estado de debilidad y hambre considerable. Después de esta tragedia, la pregunta ya no era solamente cómo había conseguido escapar la pitón, sino por qué había un animal depredador de ese tamaño cerca de una niña tan pequeña. La policía arrestó a la madre de la niña, Jaren Hare, y a su novio, Charles Darnell. Ambos enfrentaron graves cargos y, en 2011, fueron declarados culpables. El tribunal condenó a cada uno a 12 años de prisión. Esta tragedia quedó como un aterrador recuerdo, porque Gypsy había sido criado por la familia como una mascota, pero aquella noche demostró que un animal salvaje, aunque sea criado como mascota, no pierde sus instintos naturales. Número 2. La historia se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando el soldado británico Billy Booth estaba prisionero en un campo de prisioneros de guerra alemán. La vida en el campo era extremadamente difícil, pero Billy tenía una habilidad especial. Era ventrílocuo, es decir, podía usar su voz de tal manera que pareciera que su muñeco era quien estaba hablando, para mantener el ánimo de sus compañeros y hacerlos reír aunque fuera durante unos momentos. Billy fabricó un muñeco utilizando los materiales que tenía a su alcance. Con cosas tan sencillas como papel de periódico y almidón de papa, creó un muñeco al que llamó Mr. Fritz. Pero apenas 2 semanas antes de que terminara la guerra, Billy Booth fue asesinado a tiros. Después de su muerte, el muñeco llegó hasta su familia, y fue entonces cuando esta historia comenzó a tomar un giro extraño. Se dice que en los diferentes lugares donde colocaban a Mr. Fritz, las personas comenzaron a experimentar cosas fuera de lo normal. Una de las situaciones que más se repetía era que la puerta de la vitrina donde estaba colocado el muñeco se abría sola en algunas ocasiones, y durante la noche, según algunos relatos, desde el cobertizo se podían escuchar sonidos parecidos a risas y, en otras ocasiones, llantos. Pero la parte más misteriosa de esta historia es una supuesta grabación de CCTV. En las imágenes, el muñeco aparece dentro de una vitrina. De repente, la puerta parece abrirse sola. Después, según quienes han analizado el video, también se pueden apreciar movimientos en los ojos y la boca del muñeco. ¿Es realmente una prueba de un fenómeno paranormal? ¿O podría existir una explicación mucho más sencilla, como un problema técnico, el ángulo de la cámara o incluso la intervención de alguna persona? Hasta el día de hoy, no existe una respuesta definitiva. Número 3. 23 de agosto de 1971. En el pequeño pueblo de Belmez, España, María Gómez estaba en la cocina de su casa cuando algo en el suelo llamó su atención. Había algo allí que la dejó completamente sorprendida. En el piso había aparecido una figura con forma de rostro humano. Al principio, la familia pensó que podía tratarse simplemente de una mancha, pero la imagen era tan clara que decidieron romper esa parte del suelo y colocar cemento nuevo. Pero pocos días después, el mismo rostro volvió a aparecer, y esta vez no era el único. Poco a poco, comenzaron a aparecer diferentes rostros humanos sobre el suelo.
Lo más extraño era que sus expresiones también parecían cambiar. Algunos rostros parecían tranquilos, mientras que otros daban la impresión de mostrar dolor o miedo. Cuando la noticia comenzó a difundirse, aquella casa se convirtió en el centro de la curiosidad de muchas personas. Intentaron retirar nuevamente el suelo y reemplazarlo, pero después de un tiempo, nuevos rostros volvieron a aparecer. Entonces, llegó el momento más sorprendente de toda la historia. Cuando excavaron debajo de la casa, se afirmó que allí habían encontrado antiguos restos humanos. A partir de ese momento, comenzaron a surgir todo tipo de teorías sobre los rostros de Belmez. Algunos investigadores de lo paranormal consideraron que podía tratarse de un poderoso fenómeno sobrenatural y afirmaron que los rostros podían estar relacionados con los restos encontrados debajo de la vivienda. Pero los científicos tenían una opinión completamente diferente. Según ellos, la humedad, los minerales y las reacciones químicas presentes en el suelo podían producir formas que terminaran pareciendo rostros humanos. Algunos investigadores también plantearon la posibilidad de que las imágenes fueran resultado de algún tipo de intervención humana. Pero, a pesar de todas estas explicaciones y teorías, la historia de los rostros de Belmez todavía no ha sido completamente resuelta. Número 4. Esta historia comienza en Hartford, Connecticut, Estados Unidos, durante la década de 1960. Una estudiante de enfermería llamada Donna y su compañera de habitación Angie tenían una sencilla muñeca, Raggedy Ann. Donna había recibido la muñeca como regalo de cumpleaños de parte de su madre. A simple vista, era una muñeca completamente normal. Pero poco tiempo después, las dos comenzaron a notar cosas para las que no encontraban una explicación sencilla. A veces, la muñeca ya no estaba donde la habían dejado. La colocaban en un lugar y después aparecía en otro. Hasta que un día encontraron en la casa unos pequeños papeles en los que, según ellas, aparecía escrito "Help me". Pero la historia no terminó ahí. También se afirmó que en una ocasión de la muñeca salió un líquido rojo parecido a la sangre. A medida que la historia comenzó a llamar más la atención, el caso llegó hasta los investigadores de fenómenos paranormales Ed y Lorraine Warren. Ellos tomaron la muñeca bajo su custodia y afirmaron que no se trataba simplemente de un juguete, sino que estaba vinculada a una entidad demoníaca. Después de eso, Annabelle pasó a formar parte de su colección privada de objetos relacionados con lo paranormal. Pero hay otro episodio todavía más inquietante relacionado con esta muñeca. Se cuenta que un hombre decidió desafiar a Annabelle y comenzó a burlarse de ella. Ese mismo día, posteriormente, murió en un accidente automovilístico. ¿Realmente existía alguna relación entre ambos acontecimientos? No existe ninguna evidencia científica que lo demuestre. Pero la historia de Annabelle no terminó ahí. Hasta el día de hoy, la muñeca es conocida por permanecer dentro de una vitrina de vidrio como parte de la colección del Warren's Occult Museum. Y, según se cuenta, en la vitrina hay un mensaje directo y bastante inquietante. Do not open. Y quizá esa sea la pregunta que hace que toda esta historia resulte todavía más misteriosa. Si realmente es solo una vieja muñeca, entonces, ¿por qué sigue siendo necesario mantenerla encerrada? Número 5. Esta historia comienza en el siglo XV, en un pequeño pueblo cerca de Nápoles, Italia. Se dice que, muchos años atrás, allí se fabricó un pequeño jarrón de plata para una novia. A simple vista, era una pieza hermosa y muy valiosa, pero todo cambió la misma noche de la boda. Según la historia, esa misma noche, la novia fue asesinada en circunstancias misteriosas, y cuando encontraron su cuerpo, ella todavía sostenía aquel mismo jarrón de plata entre sus manos. A partir de entonces, comenzó una extraña historia alrededor de esta pieza. Se dice que, cuando el jarrón pasó de una persona a otra y después de una generación a la siguiente, sus nuevos propietarios comenzaron a sufrir una serie de acontecimientos terribles. Algunos murieron a causa de una misteriosa enfermedad, otros perdieron la vida en graves accidentes, y algunas personas murieron en circunstancias violentas,
y cada vez la atención terminaba volviendo al mismo objeto, el jarrón de Bassano. Su reaparición en 1988, se cuenta que el jarrón volvió a aparecer acompañado de una nota de advertencia que decía: «Cuidado, este jarrón trae la muerte». A pesar de aquella advertencia, terminó siendo vendido en una subasta. Las víctimas modernas, posteriormente, otras personas que supuestamente lo compraron, entre ellas un farmacéutico, un cirujano y un arqueólogo, habrían muerto apenas unos meses después de adquirirlo. Después de todas estas historias sobre las muertes relacionadas con el jarrón, las autoridades supuestamente decidieron tomarlo bajo su custodia, y entonces tomaron una decisión bastante inusual. El jarrón fue colocado dentro de una caja de plomo, sellado y escondido en un lugar desconocido, para evitar que volviera a caer en manos de otra persona. ¿Era realmente un jarrón maldito? ¿O simplemente una historia que fue creciendo con el paso de los años? La verdad, sea cual sea, se dice que el jarrón de Bassano todavía permanece escondido en algún lugar dentro de una caja sellada, lejos de las manos de cualquier persona. Bueno, amigos, si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal para seguir disfrutando de este tipo de historias. Nos vemos en el próximo video.